¿Cómo ves esta elección, Lau, ayer histórica? Y además una mujer como presidenta. Mira, tiene sus claroscuros como todo en esta vida, pero mira, primero sí hay que aplaudir esta parte, lo decía yo hace rato en el programa, es muy importante que las mujeres en las cúpulas de poderes como este rompan este famoso techo de cristal. Es muy, muy importante porque las mujeres vienen trabajando a la par de los hombres desde que el mundo es mundo, desde que el trucutrú se iba a cazar búfalo, la trucutruna se quedaba a cuidar chamacos, o sea, siempre hemos trabajado, pero el reconocimiento o el permiso que la sociedad le ha dado a las mujeres para trabajar en puestos de poder ha sido en México muy reciente, es decir, sí, en 1950, 60, que las mujeres empezaron a salir a la vida pública, pues sí, la primera gobernadora en Yucatán, la primera diputada, la primera senadora, pero son representantes del pueblo, son gente que la gente elige. No le habían dado permiso en un poder tan misógino, tan machista como el judicial a las mujeres de llegar a puestos tan altos. Es como, nos va a sorprender, se nos van a caer los pelos, ahí sí nos vamos a quedar pelonas cuando veamos en el ejército, por ejemplo, que las mujeres lleguen más allá de teniente, coronel o no sé cuál sea el grado máximo, ojalá y veamos algún día una generala, ¿no? A los hombres les molesta mucho, no se dice presidenta, sí, en la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación dice presidente o presidenta. Entonces, ¿qué tal que un día vemos una generala que no sea como las trenzudas de allá de la Revolución y veamos de pronto que las mujeres, no Una por secretaria de la defensa. una ¿Eh? secretaria de la defensa, pero Ujú, no es falta de capacidad, Cels, ha sido falta de oportunidad, no de espacios, porque ahí están las mujeres en el Poder Judicial, pues hay la mayor parte de secretarias, secretario es el que le ayuda al juez, digamos que es su segundo de a bordo. Se le llama oficial judicial al que es el mecanógrafo, y hay más mujeres que hombres, pero en los puestos de juez, curiosamente, había más hombres que mujeres. Entonces, también decía yo también en el programa que la ministra, hoy presidenta, hace poquitas semanas, meses, un mes y medio, dos, junto con el anterior presidente Saldívar, daba un discurso de bienvenida a todas las mujeres juezas que concursaron para ser la primera generación de convocatoria específica para mujer en exclusiva, porque en donde se ha puesto el pie ha sido en que había movilidad. Es decir, a los jueces no se les deja en su lugar de origen. Si yo soy de aquí de Cuernavaca, a mí no me dejaban como juez en Cuernavaca, porque lo más probable es que mis cuates de la secundaria o la prepa vinieran y me dijeran, oye amiga, ¿te acuerdas que tú y eras mi amiga y tal, y te pido un favor y yo se los conceda, porque tengo una amistad? Entonces, movían a la gente de ciudad y, bueno, a los hombres a lo mejor la mujer se queda con los chamacos en la casa y el juez se va y trabaja y a lo mejor vienen los fines de semana, pero la mujer, ¿cómo cambia a los hijos de casa? Entonces, estas cuestiones de movilidad implicaban muchos cambios e impedían que las mujeres llegaran. Hoy creo que esa parte es de mucha claridad, de mucha como positividad. Se antoja algo muy, muy padre para las mujeres, que haya cada vez más permiso, que nos demos más la oportunidad de concursar precisamente para llegar a estos puestos. La parte de oscuridad es por qué llegó la ministra Piña, siendo que además ella fue la suplente de Olga Sánchez Cordero, eh, puesta ahí por Peña Nieto, una ministra que es claramente fan, digamos, de la parte de los conservadores, la ministra Norma, aunque ha tenido sentencias o decisiones, votos sobre sentencias progresistas en materia de derechos humanos de mujeres para decidir sobre su cuerpo, para abortar, o en favor, en pro de la comunidad LGBT. el Eso uso está lúdico muy de la padre, marihuana. Ujú, sí, ¿sí? trae una agenda progresista. Ese está padre. La parte en que no está padre es que tiene mucho más apego, digamos, a las ideas conservadoras y pues en la 4T lo que se requería era precisamente un ministro que tuviera esta idea de progresividad llevada, digamos que a lo máximo.
nos quedan todavía 1 año, 9 meses de gobierno del presidente López Obrador, viene justamente lo que se antoja una andanada de reclamos por parte de la oposición, si es que ahora que se apruebe en el periodo ordinario y sesiones de la Cámara de Diputados la reforma electoral, y seguramente pues va a venir esta inconformidad, esta reclamación, y entonces ya no podemos estar seguros de que haya una mayoría como si la hubo en la reforma eléctrica. Esa es la parte de lo que no es muy claro, porque la ministra Piña pues es abierta opositora al régimen de López Obrador. Una cosa, no se necesita que sea fan de López Obrador, y tampoco queremos que sea apegada, plegada totalmente como tapete para lo que diga López Obrador, que sea independiente, pero independiente real, no nada más independiente del Ejecutivo, sino del poder económico y fáctico, que en realidad pues es el grupo de empresarios y políticos que quieren volver al poder. Y por otra parte, algo que sí creo que es justo decir, llega porque estaba la pugna justamente en contra de la ministra Yasmín Esquivel, de quien todavía no hay una resolución formal. Por un lado decían que la fiscalía había dicho que sí era plagio, ya dijeron que no, que fue como una emisión de un comunicado volado. Por otro lado, decía la UNAM que sí, que ya era definitivo el plagio, pero aún tampoco se confirma que lo sea, todavía faltan algunas cosas por aclarar, y creo que la parte que molesta es que 5-4-3-2, antes de que se diera esta votación, es cuando le descubren el plagio a la ministra, y que pues de alguna manera el mensaje es: vamos a destruir a quien haya que destruir, aunque sea para mancharlo y tiznarlo, porque también hay que entender una cosa, Cels, que ahorita cuando la oposición acusa y dicen, por ejemplo, de Pío López Obrador, que era un ladrón corrupto, no sé qué, ya salieron las investigaciones, ya lo exoneraron, pero la derecha insiste en que él tiene que ser culpable, porque ellos ya lo decidieron, ya fueron la parte acusadora y ya fueron el juez que Jueces. decidió. Entonces, esa es la parte que molesta, que está bien que haya una denuncia, que se ponga bajo investigación a quien sea, pero que cuando la autoridad que deba decidir de su veredicto, se tome como algo real, algo que esclarece la verdad, y no que tenga que ser a modo de los que acusaron, porque por ejemplo este ministro Ortiz, pues claro, los de la derecha lo querían a fuerzas de su lado, pues porque él fue presidente del SAT, llegó directamente al Poder Judicial sin haber hecho carrera judicial, que es uno de los No tiene requisitos. experiencia. No tenía experiencia previa, era un abogado litigante en despachos fiscales, obviamente pues en defensa de los intereses de la gente del dinero, y eso es lo que molesta, porque para poder llegar a ser ministro, tú tienes que tener pues una carrera yo entré como oficial judicial y después concursé para secretario y después concursé para juez de distrito y después para magistrado, y entonces ya llego con una experiencia de 20, 30 años como las ministras, que ellas sí tienen carrera judicial, y este hombre llegó ahí pues por obra y gracia de su padrino, primero Fox en el SAC y luego Calderón en la corte, y entonces pues qué cómodo que llegue, y que claro, lo querían poner ahí precisamente para que tuvieran justamente esta puerta de entrada a todos sus amparos, porque sabemos que tienen amparitis, ¿no? Entonces molesta que la tiznen a la ministra, más allá de si es culpable o no, porque eso lo decidirá en última instancia la UNAM y la FES Aragón, y en un momento dado pues habrá que ver qué es lo que va a pasar, porque también el abogado general de la UNAM en aquellos tiempos salió y dijo, a ver, no se le puede quitar el título a nadie, lo que la oposición gritaba era que le quiten el título, que la saquen de la corte, porque es espuria. Ahora les molestan los espurios, ¿no? Pero de alguna manera el abogado general de la UNAM en aquel tiempo dijo, ni siquiera se le puede quitar el título a una persona porque no es la forma. Y hay que también entender, muchos, Elsin, de los que salieron con estas barrabasadas, ni siquiera estudiaron una carrera universitaria, ni siquiera saben el trabajo que implica presentar una tesis. Hay mucha gente que se tarda 2, 3 años, 5 en hacer una tesis.
de titulación. El presidente se tardó 11 años y no por flojo, sino porque se fue de investigar, se Es fue que es un para proyecto de investigación. y que Sí, sí, además sí. sustenta un conocimiento que supuestamente adquiriste. ¿Cómo Ujú. vas a adquirir un conocimiento si no lo has trabajado? Entonces, hay gente que se tituló con muchos años de distancia entre el punto de terminación y el punto de presentar el examen. Hay otros que no les aceptaron la primera tesis y desertaron. Hay otros que ni siquiera se atrevieron a hacer una tesis. Entonces, los muchos que hablan y dicen, ni siquiera se atrevieron a presentar una tesis y tampoco pueden dar por ciertas las palabras de alguien que tiene 20 años sin dar clases en la UNAM y que se la pasa de golpeador como es este hombre Sheridan. Entonces, creo que hay mucho más lodo de lo que en realidad fue y creo que hay que dar tiempo a que la autoridad que en realidad tiene que dar el veredicto, que en este caso será la UNAM, lo dé. Y también entender que dentro del patronato de la UNAM, te juro así por mis gatos, que en la mañana estaba en la página del patronato de la UNAM la vida y obra del sacrosanto ministro de la Corte, Gutiérrez Ortiz Mena, y cuando lo quise abrir para presentar en el programa ya decía, esta página no existe. O sea, Mm, ya borraron, pero este hombre era parte parte de, del o es patrón. parte del patronato de la UNAM. Ujú. Entonces, tampoco podemos estar tan seguras de que la decisión de la UNAM sea independiente. Entonces, Sí, hay muchas cosas que se tocan porque además en la UNAM, y sabemos, o sea, todo está tejido. En la UNAM sabemos que regresa Lorenzo Córdoba ahora en marzo al terminar su encargo en el INE, quiere regresar a su antiguo encargo como investigador nivel 3 de ciencias jurídicas de la UNAM, pero además a contender por la rectoría para suceder a Graue. Entonces, es toda una situación complicada y tampoco podemos estar tan seguras de que la UNAM dé un veredicto completamente imparcial. Entonces, creo que aquí de lo que se trata, yo no estoy defendiendo a Yasmín Esquivel, ¿eh? No se no, trata no. de defenderla. Si plagió, que la sancionen como amerita, pero Sí, si no plagió, pues que tampoco se queden con la idea de que como ya lo dijo Latinus, es la verdad. Creo que hay mucho de fondo y bueno, pues en relación con la ministra, hoy presidenta Norma Lucía Piña Hernández, esperemos que dé, como dijo ayer en su discurso, lo mejor de ella, pero sobre todo que se entere de que pues somos 93 millones de ciudadanos, la mitad de 93 digamos que es 45 por ahí. De esos 45 vamos a imaginar que 40 millones de mujeres estamos pues a favor de la transformación, a favor de que esto camine hacia adelante, vamos a estar echándole ojo y que se enteren los ministros de la Corte que ya no pueden a su antojo hacer y deshacer. Estamos con los ojos puestos, Cels, otra vez estamos pendientes de estas sesiones, las vimos en vivo, no sé cuántos cientos de miles de personas. Este nombramiento, bueno, dijo nombramiento Lorenzo Córdoba, esta elección y esta protesta, una elección que además se fue a 3 rondas porque quedaban empatados y pues en la última ronda decidieron entre Ortiz, Mena y la hoy ministra Norma Lucía y se fue solamente de diferencia un solo voto. Entonces creo que es importante entender que la oposición, los conservadores, buscan precisamente quedarse con todos los privilegios y pues que están dispuestos a enlodarle la carrera a quien sea necesario con tal de parecer menos puercos, no para que ella se vea más sucia que los demás, sino no, no. para que se vean ellos un poquito menos puercos, o sea, su candidato fuerte era este sujeto que entró pues impuesto, ahí sí que con nombramiento de presidente Por Calderón, Calderón. Ujú. y pues que no tiene mérito judicial alguno para poder, ahí sí que sustentar sus decisiones como ministro. Hay que entender que tampoco es que ellos se sienten y arrastren el lápiz o estén en la computadora. Tienen una serie de secretarios de estudio y cuenta que elaboran los proyectos y ellos les dan el visto bueno, le dicen cámbiale aquí, ponle allá, pero que ellos no arrastran en realidad el lápiz. Entonces el ministro, pues Ortiz Mena, no es precisamente que se haya destacado por su labor, pero sí que aseguraba pues un lugar de privilegios para los conservadores. Entonces, bueno, a esta mujer Norma Lucía vamos a dar el privilegio del Vamos a ver. beneficio De la, de sí, la claro. duda. Entonces, a ver qué tal nos resulta.